que en caso de emergencia suelta la cabina donde están los pasajeros para que en riesgo de que haya un accidente no llegue a ver. Una impresora capaz de recrear huesos, músculos y cartílagos para posteriormente ser trasplantados. ¿Quién lo iba a decir? Buenas tardes, soy Miriam Ruiz y junto con mi equipo formado por María Ángeles Rosales como primera y segunda refutadora, Ian Domínguez como tercer refutador, Miriam Capela como conclusora y Miguel Andrés como capitán ante la pregunta del debate. ¿Es compatible el crecimiento poblacional con garantizar la disponibilidad de agua? Nosotros contestaremos con un rotundo sí. Sí es compatible el crecimiento poblacional con garantizar la disponibilidad de agua. Para defender nuestro rotundo sí, nuestro equipo... si analizamos detenidamente la pregunta del debate, nuestro equipo se centrará en 4 palabras clave. La primera, crecimiento poblacional, que se refiere al aumento de población, es decir, cada vez somos más personas en este planeta. Tantas somos que pronto llegaremos a los 8.000 millones de personas. Por otro lado, tenemos agua, que es el líquido más abundante de este planeta, que debido a sus múltiples características resulta ser vital y esencial en la vida de todo ser vivo. Pero quédense con las 2 palabras más importantes de este debate, que son es compatible. Es compatible nos indica que podemos tener 2 cosas al mismo tiempo. En este caso, tener agua para todo el mundo. Por tanto, es compatible nos indica que sí hay posibilidad de que tengamos agua para todos. Y esto lo demostraremos con nuestros argumentos, en lo que se darán cuenta que podemos tener tierra dentro de este tiesto. Y a lo largo de este debate veremos si es compatible que nazca una planta o no. Para defender nuestro rotundo sí, nuestro equipo se centrará en 3 bloques argumentales. En nuestro primer bloque, al que llamaremos ciclo del agua, nos apoyaremos en el ciclo del agua para demostrar que sí hay agua suficiente para todos y que de esta manera el agua nunca se podrá gastar. Pero el problema de hoy es que nosotros podemos consumir una pequeña parte. Por ello, en nuestro segundo bloque, al que llamaremos tecnología, nos apoyaremos en las tecnologías, específicamente en la tecnología de ahorro, tecnología de desalación y tecnología de depuración para demostrar que de esta manera el agua nunca se agotará y que por tanto el agua que a día de hoy no podíamos consumir, con estas tecnologías sí la podremos consumir. Y por último, en nuestro tercer bloque, al que llamaremos egoísmo, le demostraremos que nuestro propio egoísmo hará que cambiemos, ya que a ningún país le interesa que el agua se acabe, ya que supondría guerra por el agua que afectarían negativamente la economía del país, migraciones y además un gran aumento de la contaminación de esta misma. Y para finalizar, me gustaría regalarle una frase de Simone Weil, en la que dice: hay que realizar lo posible para alcanzar lo imposible. Muchas gracias. Buenas tardes, jurado, equipo contrario y público asistente. Mi nombre es María del Mar Toledano y junto a mis compañeros Francisco Villa, Manuel de la Torre y Begoña Cano y junto a nuestro formador le demostraremos por qué respondemos con un claro y rotundo no a la pregunta que nos trae. ¿Es compatible el crecimiento poblacional con garantizar la disponibilidad de agua? Claramente no es compatible porque el ser humano se está condenando a sí mismo. A día de hoy no puede explicarse con exactitud la procedencia del agua. No sabemos si se originó en nuestro planeta o en otros cuerpos o astros del sistema solar.
Lo que sí sabemos con seguridad es que la cantidad de agua que hay en la Tierra es realmente inmensa, 1.360 millones de kilómetros cúbicos, ocupando prácticamente 2/3 de la superficie terrestre. De esta cantidad, un 97% es agua salada y un 3% es agua dulce. Usamos para nuestro uso doméstico y para el uso público un 11%, para la agricultura y la ganadería un 70% y para el uso industrial un 19%. Una vez explicado esto y antes de pasar a exponer nuestra línea argumental, es necesario realizar una definición de términos para tomar conciencia de lo que venimos a debatir aquí hoy. Definimos en primer lugar crecimiento poblacional según la RAE como el aumento del conjunto de personas que habitan en un determinado lugar. Partimos del hecho de que este crecimiento es desigual en algunas zonas del planeta, con lo cual deberíamos buscar una solución para determinada zona. Y la ONU supone una población cercana a los 11.000 millones de personas para el año 2100. Por otro lado, garantizar como dar garantía o seguridad de que algo va a suceder o realizarse. Para defender por qué no es compatible el crecimiento poblacional con garantizar la disponibilidad de agua, nos hemos basado en 3 sólidos argumentos. Un argumento espaciotemporal, un argumento social y un argumento económico. En primer lugar, un argumento espaciotemporal. Por un lado, en el ámbito espacial hablaremos de aquellas zonas en las que el agua no llega y que son las que más densidad de población tienen. Al haber gran densidad de población, hay un crecimiento que como consecuencia provoca la escasez física de agua. A continuación, hablaremos de nuestro argumento social, en el cual mostraremos que nuestro consumo y el nivel de vida que llevamos va ligado directamente al agua. Siempre consumimos por encima de lo que necesitamos y se ha demostrado que en nuestra sociedad cada vez se necesita más agua per cápita. Esto conlleva a un aumento del nivel de vida y a un aumento de la esperanza de vida, además de la producción de más residuos perjudiciales para que son mal gestionados. En último lugar, pero no menos importante, un argumento económico. El agua, dadas todas las razones anteriores, aumenta su precio, lo que hace estar lejos el crecimiento poblacional de ser compatible con garantizar el suministro de agua. El crecimiento de la demanda encarece el precio de agua, de manera que la accesibilidad a este recurso solo es posible para aquellos países que tengan un determinado poder adquisitivo. Porque les recordamos, queridos compañeros, que la potabilización del agua y su transporte está supeditada a empresas subcontratadas por el Estado, a las cuales pagamos de forma directa mediante nuestras facturas del agua o de forma indirecta mediante nuestros impuestos municipales. Para finalizar, me gustaría acabar con una cita que dice lo siguiente: el agua es como la vida, si no la cuidas, se terminará alejando de ti. Y cuando menos te lo esperes, dejará de existir. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes de comenzar con mi argumentación, me gustaría dejarle al equipo contrario algo que a nosotros no nos ha quedado nada claro. Comenzaré por su argumento o por lo que ellos dicen de que
la cantidad de agua es inmensa, un 97%, pero un 97% es salada, efectivamente. ¿Podemos utilizar una pequeña cantidad de ello? No, no puedo estar de acuerdo. ¿Y por qué? Porque se lo demostraré con mi primer y segundo argumento de la segunda refutación. Por otro lado, nos hablan del argumento espaciotemporal y nos dicen que hay zonas a las que no puede llegar el agua. Efectivamente, estoy de acuerdo con ustedes. Puede que haya zonas a las que no llegue el agua. Y es más, es una realidad. Pero les vamos a dar soluciones. Vamos a hacer que ese agua llegue. Por otro lado, también nos hablan de que la culpa es de las empresas de agua subcontratadas. No puedo estar de acuerdo con ustedes. Por el simple hecho de Bolivia. Un país con una guerra interminable, 15 años por la lucha del agua en Bolivia. Al final, ¿qué pasó? Se solucionó. Como a continuación le explicará mi compañero en su tercera refutación. Sí, dígame. ¿Es usted consciente de que a pesar de nosotros poder usar el agua salada, para eso hace falta una infraestructura para la cual los países no tienen dinero? Efectivamente, pero ¿a dónde lleva eso el debate? A la tercera refutación, la de mi compañero. Somos egoístas, su argumento. Y por el simple hecho de ser egoístas, queremos sentirnos bien con nosotros mismos. Y si ayudamos a los demás y les ofrecemos ese dinero, nos vamos a sentir bien con nosotros mismos. Ahora sí, comenzando con mi argumentación, me gustaría explicarles lo que es el ciclo del agua, aunque estoy segura de que la mayoría lo conocen porque lo han dado en primaria. El agua está en los mares, es salada, no podemos utilizarla, estoy de acuerdo. Sube a las nubes, se condensa, vuelve a bajar, en forma de agua dulce. Podemos utilizarla, queremos utilizarla. Pero no solamente esto, sino que además de poder utilizar más cantidad de agua, lo vamos a hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con mi segundo argumento, como verán a continuación con mi segunda refutación. Porque el agua es como la energía. Ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Efectivamente, está contaminada, pero podemos transformarla y lo podemos hacer con la tecnología de la que después les hablaré. Les voy a poner un ejemplo. Antes del siglo XIX teníamos una energía en forma de petróleo que no sabíamos utilizar. Antes del siglo XX teníamos una energía en forma de uranio que tampoco sabíamos utilizar. Pero hoy en día tenemos el agua, una energía que sí podemos utilizar, sí sabemos utilizarla y lo haremos con la tecnología, como le demostraré en mi segunda refutación. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Fran Villén y voy a llevar a cabo la primera refutación del equipo Sagrada Familia. Pero antes de pasar al desarrollo de nuestra línea argumental, me gustaría refutar algunas de las ideas fuertes con el equipo contrario. El equipo contrario nos hablaba de tres argumentos. El primero, el ciclo de agua. Nos decía que el agua es suficiente ya que es renovable, pero no ha tenido en cuenta que dentro de ese ciclo del agua del que nos hablan hay una interrupción. Y es que se ve alterado por el agua de las que consumimos para el uso doméstico. Y además para la agricultura y la ganadería. Y estas aguas son completamente irrenovables. Sí. ¿Usted cree que un edificio se puede construir en una sola semana? Por supuesto que no, pero no disponemos de tiempo para este proceso tan largo, como vamos a demostrar en nuestro siguiente argumento, en mi primer argumento. Continúo. Hablan también de unas infraestructuras tecnológicas, pero esto es una bella utopía, puesto que solo podrán ser llevadas a cabo por aquellos países que tengan los suficientes recursos económicos. Por ejemplo, todo el continente africano, en ninguna región sería capaz de llevar esto a cabo, ya que no dispone del suficiente dinero. Aún así, comprándole su argumento, por ejemplo, las plantas desalinizadoras solo podrían ser construidas por los países costeros, por lo que los países interiores quedan totalmente desprotegidos. Y un tercer argumento, el egoísmo. Y es que no se han percatado de que el egoísmo lo único que genera es más egoísmo. No hablan de que el egoísmo genera un beneficio. Es decir,
se sustentan en que el egoísmo nos hará necesitar que haya agua en nuestro propio beneficio. Pero es que el egoísmo solo genera egoísmo. ¿Acaso eran beneficiosas las muertes de todas las personas que han muerto en guerra? Por supuesto que no. Pues esto es igual. Y ahora paso al desarrollo de nuestra línea argumental, a través de la cual mi equipo y yo vamos a demostrar completamente que no es compatible el crecimiento poblacional con la disponibilidad del agua. Y ya que el ser humano se está condenando a sí mismo. Y esto lo vamos a hacer mediante tres argumentos. El argumento espaciotemporal, el argumento social y un argumento económico. En el argumento espaciotemporal comprobamos que no hay tiempo suficiente para revertir el proceso del agua. Señores, no hay tiempo suficiente. ¿Por qué? Entre otras cosas porque ya se han causado daños que son absolutamente irreparables. Por otro lado, este informe de la ONU nos indica cómo ya el 20% de los acuíferos mundiales son sobreexplotados, produciendo el hundimiento del suelo y la intrusión de agua salada. Además, la disponibilidad del agua se está viendo afectada por la contaminación, como por ejemplo la eutrofización, que aumentará hasta el año 2030. Por otro lado, hay un 20% de los lagos de todo el mundo que tienen algas nocivas, contaminando también dicha agua. Entonces, señores y señores, esto es insostenible y no podemos garantizar la disponibilidad de agua ante un crecimiento poblacional. Muchas gracias. Buenas tardes, una vez más. Antes de comenzar con mi argumentación, voy a decirle al equipo contrario algo con lo que nosotros volvemos a no estar de acuerdo. Ustedes dicen que las aguas no son renovables, pero les corrijo, las aguas eran no renovables, pero ahora son renovables. ¿Y por qué lo son? Gracias a la tecnología, gracias al ciclo del agua. Si mezclamos estos dos argumentos, el ciclo del agua por un lado y la tecnología por otro, podemos llegar a conseguir que las aguas sean renovables, que las aguas no se agoten nunca y que cada vez tengamos aún más, como ya les he dicho en mi primera presentación. Por otro lado, también nos hablan de que los países costeros son los que tendrían desalinizadoras, pero podemos desalinizar las del resto. ¿Y cómo podemos desalinizar las del resto? Pues bien, les daré una de las tres partes de mi segundo argumento. Pero antes de ello les voy a aclarar que me voy a centrar en la tecnología y en tres partes de la tecnología. Tecnología de ahorro, de depuración y de desalinización. Para este problema les voy a proponer la tecnología de depuración, porque es cierto que en los países costeros quizá no puedan desalinizar, o sea, en los países costeros puedan desalinizar, pero en el resto no. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero podemos descontaminar el resto de agua. Por ejemplo, aguas residuales podemos descontaminarlas. Y es cierto, los países que no tengan costa pueden aprovechar otro tipo de agua que quizás los costeros no tengan. Y se lo voy a mostrar con mi tecnología de depuración. Se diseña una membrana de grafeno que descontamina el agua. ¿En qué consiste el grafeno? Pues bien, se lo explicaré. Es una tecnología en dos dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que es perfecta, es decir, no se puede romper como las tecnologías, como un aparato en 3D. ¿Sí, dígame? ¿Me podría explicar su equipo cómo los países que no están desarrollados y no tienen agua y experimentan un crecimiento poblacional superior van a tener estos recursos? Se lo estoy diciendo, con la tecnología. Otra tecnología, como les podría decir, la de ahorro. Por ejemplo, un artefacto español creado para ahorrar 8.000 litros de agua al año. 70 eurazos al año. Yo me quiero ahorrar 70 euros y me los gasto en viajar, por ejemplo. O otro, una ducha que purifica el agua con la que yo me estoy duchando para volver a reutilizarla. ¿Qué conseguimos con esto? Pues tener más cantidad de agua. Y por otro lado, la desalinizadora, la tecnología desalinizadora, que no contamina como el resto, porque se están creando patentes como esta, que no vierte un residuo líquido al mar provocando la contaminación, sino que lo hace en un residuo seco que se puede reutilizar. Tenemos las semillas de la tecnología y queremos plantarlas, podemos plantarlas, por lo tanto, veremos a lo largo del debate si es una planta. Muchas gracias.
días, mi nombre es Manuel de la Torre y me gustaría dar las gracias a todos los asistentes, a los jueces y a todos los que han conseguido que este evento sea posible. Pero me gustaría antes establecer un punto de choque que ha habido en el debate, que es decir si el agua es un recurso renovable o no. Y el agua sabemos todos que es un recurso potencialmente renovable, que no renovable por completo. ¿Esto por qué se da? Por una situación muy sencilla. El agua es un recurso renovable si nosotros conseguimos sacarle el partido necesario, es decir, si la gestionamos de forma controlada. ¿Qué es lo que nos pasa? Que tenemos ahora mismo una gestión incontrolada del agua. ¿Cómo se traduce esto? Pues de la siguiente manera. Tenemos varias zonas del mundo en las que se ha usado el agua de manera excesiva y por lo tanto lo que tenemos es que su calidad empeora y muchos de sus acuíferos se vuelven inservibles. Por lo tanto, si muchos acuíferos se vuelven inservibles, da igual la tecnología que tengamos, que eso nosotros no la vamos a poder recuperar. Por lo que no solo tenemos un problema que revertir, sino que tenemos ya problemas que son irreversibles. En segundo lugar, nos ha propuesto el equipo contrario un montón de propuestas innovadoras para tener acceso al agua, pero lo que no hemos traído el equipo contrario es que son excepciones y no generalidades. Es decir, tenemos una serie de mecanismos que hacen que podamos tener agua para los cuales hace falta una gran inversión de dinero porque son esos proyectos innovadores que cuestan mucho dinero. Un dinero que los países pobres, por desgracia, no tienen. Por lo que el problema, lejos de alejarse, se incrementa porque los países ven que tienen un modo de hacerlo y en cambio no pueden. Pero me gustaría refutar brevemente el argumento del ciclo del agua porque el ciclo del agua se produce pero está alterado porque tenemos dos factores. Primero, el cambio climático y segundo, la acción humana. ¿Qué hacemos? Deforestamos, por ejemplo, en Amazonas de manera que el agua, a pesar de seguir un ciclo circular, se desvía de sitio, por lo que tenemos que el agua se enfoca en zonas diferentes, llueve más en más sitios, llueve menos en menos sitios y tenemos un aumento de la temperatura global. ¿Su pregunta? Si arreglamos esta gestión incontrolada, ¿se arregla el problema? No, porque ya le he dicho que aparte de que hay zonas irreversibles, como ya le mostraré en mi segundo y en mi tercer argumento, no se puede. Así que ya se lo mostraré en primer lugar por nuestro argumento social. ¿Por qué no se puede garantizar eso? Pues mire, por una razón muy sencilla. Nosotros somos unos países que estamos desarrollados y como países desarrollados vivimos en la clase media. La clase media quiere subir, por tanto consumimos más agua. Entonces a esto se le añaden dos problemas fundamentales. El primero de ellos, ¿cuál es? Que consumimos muchísima más agua de la que debiéramos. Según la OMS, hay que consumir una cantidad mínima recomendada de 100 litros al día. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en un país desarrollado como España consumimos 40 veces más. Por lo tanto, el problema, primero, de concienciación no se da. Además, tenemos otra situación, aún peor, que aumenta la esperanza de vida. Por lo tanto, tenemos un aumento poblacional en el cual hay más gente que necesita agua durante más tiempo porque muere más vieja y además esa gente que muere más vieja necesita más agua dadas sus necesidades socioeconómicas y su nivel de vida. Por lo tanto, ¿en qué se resume nuestro argumento social? Que la población, primero, que no quiere, dado su nivel de vida, y segundo, no puede, dado este crecimiento incontrolado y el aumento de la esperanza de vida, que poco a poco va subiendo. Por lo tanto, no es compatible el crecimiento poblacional con garantizar el suministro de agua porque el ser humano se ha condenado a sí mismo. Muchas gracias. Año 2000. Aparece el problema de la capa de ozono. Pensamos que es imposible solucionarlo. Año 2015. 15 años después, lo solucionamos entre todos los países. ¿Quién lo iba a decir? Seamos realistas y hagamos lo imposible. Che Guevara. Anteriormente le he hecho una pregunta. ¿Podemos construir un edificio en una sola semana? Claro que no. Tienen que pasar meses e incluso años. Pero si empezamos por los cimientos, tenemos claro que ese edificio se va a acabar construyendo. Y aquí es eso lo que le está demostrando mi equipo. Ustedes nos han hablado de que sí, de que en el planeta Tierra tenemos mucha agua, pero ese agua, en la mayor parte, es salada. Y yo le doy totalmente la razón. ¿Pero qué sucede? Que tenemos tecnología, que tenemos desalinizadoras, por la cual podemos aprovechar todo ese agua. Otros dos argumentos más. El primero, se ha centrado en el que hay lugares en el que el agua no llega. Y el tercero es un argumento económico, que los países ricos sí podrían, pero los países pobres no. Y a esto voy a contestar con mi segundo argumento. Mi argumento es muy sencillo.
por el propio egoísmo de las personas, vamos a solucionar todos estos problemas. Se lo voy a explicar. Cuando en un país no haya agua, sea pobre o rico, ¿qué sucede? Que habría guerra, habría migraciones, terrorismo, bloqueo económico. ¿Qué sucede? Que a los países ricos no les interesa esto, ni el terrorismo, ni la guerra, ni las migraciones, ni un bloqueo económico. Por ese simple mero hecho del egoísmo, para beneficiarse ellos mismos, para conseguir dinero, cederían un poquito con tal de obtener todo. Y veamos un simple ejemplo. La guerra interminable en Bolivia. 15 años de lucha por el agua en Bolivia. ¿Qué sucedió aquí? Que el agua se privatizó y todo el pueblo se levantó. Al final, el propio país de Bolivia tuvo que hacer pública el agua para solucionar este grave problema. Mediante el ciclo del agua, el agua es imposible que se gaste. Mediante la tecnología podemos solucionar un problemilla que tengamos. Y además necesitamos utilizar toda esa tecnología. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Por el simple mero hecho del egoísmo. Seguro que muchos de ustedes han visto la serie de Narcos. Estados Unidos o la Unión Europea, ¿qué preferiría? ¿Plata o plomo? ¿Qué preferiría? ¿Dar un poco para recibir dinero, para no tener problemas? ¿O recibir guerra, recibir migraciones? Claramente, la plata. Tenemos la semilla, esos cimientos de ese edificio. Y por la necesidad del egoísmo, lo estamos regando hoy día. Las desigualdades crean desafecto. Obama. Muchas gracias. Nos preguntaba el equipo contrario si se podría construir un edificio en una semana. Claramente no se puede. Pero aquí el problema que tenemos es muy simple. Que no tenemos que construir un edificio, sino que tenemos que construir como el similar a un país entero, y no es que no tengamos un mes, que tampoco lo tenemos más tiempo, pero el tiempo que tenemos es suficiente. Y esa es la metáfora que se está dando en todo el debate. Y lo voy a mostrar de una manera muy sencilla. Resultamos el último argumento, un argumento de egoísmo, que es un argumento al que podemos dar la vuelta e incorporar nuestra propia línea argumental de la siguiente manera. Sabemos que los países tienen una carestía hídrica, es decir, hay algunos países los cuales no tienen la capacidad de convertir recursos en reservas, ya sea por la capacidad física de agua o por la capacidad económica de extraerla. Entonces, ¿cuál es el caso que se da? Que los países, cuando no tienen agua, no van a mirar por el interés general del mundo y de la población humana, sino que van a mirar por el interés particular de sus propios países. Por lo tanto, lo que ahora vamos a ver, lo que el equipo contrario nos ha dicho, en guerras por el agua, porque lo queremos agua para mí y para los míos, y no para el agua para el conjunto del ser humano. Además, esta carestía hídrica, como ya mostraré en mi argumento económico, sube el precio del agua. ¿Y esto qué hace? Pues que veamos una brecha empresarial en la cual hace que las empresas tengan el monopolio del agua en los países no desarrollados, aprovechándose de ellos, de manera que solamente las personas que estamos en países desarrollados podemos acceder a ellas. Por ejemplo, sabemos que empresas multinacionales como Inditex y Primar operan en países no desarrollados para que nosotros podamos tener nuestros productos más baratos. Y esa es la situación que se da, como por ejemplo las numerosas fábricas que tiene Coca-Cola en países en vía de desarrollo para poder ofrecernos sus productos más baratos. ¿Qué opina usted que de 1990 a 2.600 millones de personas tengan agua potable en países subdesarrollados? Claro, sí, tiene agua potable en países subdesarrollados, pero ahora mismo seguimos teniendo un tercio que sigue muriéndose de sed. Por lo tanto, el proceso es un proceso al que va a un ritmo muy lento, es decir, construimos ese edificio a un nivel menor del cual podemos nosotros soportar. ¿Y esto cómo lo vemos? Con nuestro argumento económico. Tenemos una subida de precio del agua. Primero tenemos una población que ya por los tres factores que le he dicho es superior, vive más tiempo y consume más. Tenemos entonces, encima de todo, una disminución de la oferta, dado que el agua se contamina y tenemos factores irreversibles. Por lo tanto, ¿qué vemos? Que el agua se vuelve un recurso más caro. De manera que ese monopolio pasa a formar parte de empresas que pueden explotarlo. Por lo tanto, nos vemos en un ciclo envuelto en el que, uno, las empresas tienen un monopolio, dos, las personas pobres no pueden acceder a él, y tres, las personas ricas nos vemos cada vez abocados a pagar más por él. Por lo que el agua dejará de ser un recurso accesible a todos, en cierta parte, y pasará a ser un recurso lujoso, como ya se ha hablando por ejemplo del oro azul como el agua. Y esto nos conduce a un problema peor, que no solamente hace falta dinero para obtener el agua, sino que también hace falta dinero para formar estructuras que nos permitan tener acceso a ese agua. Un dinero que, como hemos demostrado, los países de Centroáfrica no tienen dinero para montar
ni plantas desaladoras, ni proyectos innovadores que hacemos los españoles, sino que son unos países que están pasando porque no tienen dinero y son países que no tienen desarrollo. Y por todas estas razones, el ser humano no es solo que se esté condenando a sí mismo, sino que de hecho ya se ha condenado. Muchas gracias. Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible. Muy buenas tardes a todos, soy Inés Capela y como conclusora de mi equipo ha llegado la hora de que os empecemos a una postura y de que nos demos cuenta de que sí es posible que hoy dispongamos de agua. El equipo contrario, para demostrar lo contrario, nos ha citado una serie de argumentos. En su primer y segundo argumento, nos han hablado sobre el espacio temporal y sobre un argumento social, diciéndonos que existen zonas del mundo que hoy día no disponen de agua, ya que cada vez somos más personas. Incluso nos han dicho que nuestro consumo y nuestro nivel de vida hace que gastemos más y más agua y que además la derrochemos. Pero como ya les hemos demostrado, la solución para ello es tan sencilla como la tecnología, como la demostramos en nuestro segundo argumento. Pero antes, en nuestro primer argumento, dejamos claro que hoy día el agua es suficiente para todos, ya que es un recurso ilimitado, debido a la disponibilidad. Sin embargo, el problema está en que solo podemos consumir una pequeña parte. Pero para que esto sea posible, nosotros nos hemos apoyado en la tecnología, la cual, gracias a sus grandes avances, hoy día nos permite que alcancemos retos que antes parecían imposibles. Por ejemplo, hoy día podemos ahorrar hasta 8.000 litros de agua por persona al año, o incluso desalinizar agua de mar sin contaminar, lo que supone que hoy día podemos consumir mucho más agua que antes. Además, ustedes han insistido en que el agua no puede ser renovable, pero ya les hemos demostrado que ustedes han hablado en pasado, porque hoy día sí, el agua sí es renovable, gracias a las tecnologías de las que les he hablado. Y también ya les hemos aclarado que un edificio no puede construirse en una sola semana. Pasito a pasito, necesitamos tiempo y gracias a ese tiempo podemos conseguir que todas las personas dispongan de agua. Por último, en su tercer argumento, nos han dicho que cada día el agua aumenta su precio, lo que hace que no sea compatible con que todos dispongamos de ese agua, especialmente en los países subdesarrollados. Pero como ya les refutó mi compañero, este problema queda bloqueado gracias a nuestro egoísmo, del que le hablamos en nuestro tercer argumento. El saber que la falta de agua puede provocar guerras que hace que haya migraciones en nuestros países, que nos perjudiquen económicamente e incluso que haya un aumento considerable de la contaminación, hace que nos concienciemos y que por tanto busquemos soluciones. Así que el equipo contrario ha hablado sobre que actualmente no podemos disponer de ese agua, pero nosotros hemos sembrado la semilla de la tecnología y la hemos llegado con esa necesidad. El equipo contrario ha querido demostrar que ese agua no existirá para todos, pero nosotros hemos demostrado que sí, que con el tiempo podremos conseguir que haya agua para todos. ¿Quién lo iba a decir? Muchísimas gracias.
Buenas tardes, soy Doña Carmen y llegado a este punto de debate me gustaría hacer un resumen de algunas cosas que mejorar en equipo. Antes de nada, tratar un punto que ha tenido que pedir el ambiente debate, puesto que ellos nos decían que el agua es un recurso renovable y nosotros le decíamos que es un recurso potencialmente renovable y esto dependía de la primera parte de la pregunta del ser humano. Aún así, nosotros hemos entrado a defender nuestro argumento y ahora por qué hasta hacerle esa tira a su argumento en la que veíamos que no se compenetraban con nuestra posición en contra. Nos ha presentado otro argumento. En primer lugar, nos hablaba del ciclo del agua, en el que nos decía que podríamos demostrar que es algo suficiente para todos. Ya nosotros le decíamos que este ciclo del agua está alterado, por dos razones. En primer lugar, una razón en cuanto a la acción humana, puesto que no estamos concienciados de esta existencia del agua y por lo tanto nosotros tenemos que cuidarla. Y en segundo lugar, desde un ámbito que no depende del hombre, sino un cambio climático que depende en cuanto al medio ambiente, y es que este aumento de temperatura que está dando actualmente provoca que la cantidad de agua varíe en ciertos países. En segundo lugar, nos presentaban argumentos de la tecnología y nos hablaban de tecnologías de ahorro, de salación, depuración, en el que según ellos nunca se agotarán. Ya desde este grupo le decíamos que esto solamente se podrá llevarse a cabo en aquellos países en los que tienen un potencial necesario para construirlo. En tercer lugar, nos hablaban de un argumento egoísta en que nos decían que lo único que hará que cambie la situación será este egoísmo que traerá consigo una concienciación de que tenemos que cuidar el agua. Pero nosotros le decíamos que estos países no tienen la capacidad para cambiar el tren hídrico que se está dando actualmente. Y no solo esto, sino que a cada país le importa lo suyo. Es decir, que el hecho de que en África, que ya como lo hemos dicho, no tengan agua, a otros países como por ejemplo Estados Unidos, pues no le importa. Por tanto, recordando la pregunta que se nos plantea, ¿es compatible el crecimiento poblacional con garantizar la disponibilidad de agua? No, porque el ser humano se está condenando a sí mismo. Esto lo hemos basado en tres argumentos. Un argumento que es moral, en cuanto al espacio de zona en la que hemos visto que el agua está dividida de forma desigual, y en cuanto al tiempo, hemos visto cómo no tenemos el tiempo necesario para revertir los daños que ya hemos hecho. En segundo lugar, un argumento social en que hemos visto cómo el nivel de vida está ligado al consumo actual del agua. Y por último, hablamos de un argumento económico en el que decíamos que este consumo poco a poco va aumentando. ¿Qué ocurre? La demanda del agua también aumenta y por tanto el precio del agua también aumenta. Siendo así únicamente disponible este recurso a aquellos países que tienen el dinero necesario para extraerla. Y es que no podemos olvidar que el ciclo del agua y el ciclo de la vida es uno solo. Jacques Cousteau, investigador marítimo. Muchas gracias. Dando la enhorabuena a los dos equipos, sin más tonterías, Lorenzo Pintado.